Hermanos, muy buenas tardes o días o noches, según sea el momento en que esté viendo este video, esta transmisión. Estamos muy contentos nuevamente de tener estos diálogos con el pastor Francisco Limón, a quien damos gracias que ya lo vemos más repuesto después de una gripa mortal que casi nos espantaba. Esperábamos que no fuera coronavirus, gracias a Dios pues todo va bien, ya lo vemos más fortalecido. Y gracias a Dios por sus oraciones, aquellos que se pudieron enterar de la salud de nuestro hermano. Y pues estamos nuevamente, hermanos, teniendo esta plataforma que nuevamente quiero acotar esto de una forma muy importante. No estamos hablando desde la erudición, no estamos hablando tampoco como opinión o la opinión de expertos, simplemente somos dos pastores sencillos, quizá los menos capacitados, o al menos yo así lo veo por mí, porque el pastor obviamente tiene más experiencia, pero pues queremos aportar en algo al diálogo y a la discusión. Y en esta tarde pues queremos hablar un poco acerca de lo que ha estado prevaleciendo en el vecino país del norte, Estados Unidos, y las elecciones, porque creo que hay muchas dudas, hay algunos miedos, temores en la iglesia cristiana, pues, especialmente también aquí en México, con respecto a la elección que se ha decidido ya a estas alturas, en el que John Biden, candidato demócrata, pues ahora será el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Y esto en qué nos afecta? ¿O afecta verdaderamente? Sí, bueno, primero gracias porque sí, la semana pasada estuve enfermito, pero Dios es bueno y aquí estamos. Gracias a Dios. Algunos podrían pensar de que, bueno, pues se trata de las elecciones de otro país y en qué nos afecta y en qué sentido el terreno del trabajo pastoral está involucrado. Bueno, la realidad es de que formamos parte de una aldea global para empezar, o sea, no hay cosas que que pueden decir es problema de los otros y no es problema nuestro. Creo que hay muchas áreas por las cuales tenemos que plantearlo. Una de ellas, por ejemplo, es la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos. Claro. Casi podría decir que no hay no hay iglesia en México que no tenga familiares en Estados Unidos viviendo. De manera legal o ilegal, pero están en Estados Unidos. Y algunos de ellos incluso debemos de reconocerlos, que también son los que aportan a las economías de las iglesias locales, en algunos lugares más que en otros, quizás más en algunos segmentos rurales, son mucho más. Conozco iglesias en algunos estados del país donde hay muy buenos templos, y hasta a mí me acuerdo sorprenderme de ver esas construcciones, y dices, ay, ¿qué hace un templo aquí así, no? Con esas características. Bueno, pues son los donativos, diezmos que incluso los hermanos que eran originarios de ese pueblecito ahora están en Estados Unidos y siguen enviando sus diezmos al templo, ¿no? Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, entonces yo creo que ahí hay una de las razones de por qué todo esto puede beneficiar o afectar, ¿no? Por el otro lado, querrámoslo o no, Estados Unidos es una de esas potencias de carácter mundial. No sé si es la primera, pero por lo menos estará entre las primeras 5. Seguramente hay diversas opiniones acerca de ello. Pero su influencia, al final de cuentas, va a repercutir, lo que ocurra o lo que no ocurra, va a repercutir en muchos lugares más. Por ejemplo, una de las cosas que ahorita están en juego, particularmente en este periodo, es incluso más allá de quién ganó la elección, la gobernabilidad que van a poder tener o no tener. Porque el que sea, yo sé que están en discusión y eso es un asunto que pues, las autoridades de Estados Unidos las tendrán que definir, quién es el que ganó y si hubo fraude o si no hubo fraude, ese es asunto de ellos. Pero sin duda es un problema gravísimo la gobernabilidad de uno de los países más importantes en el planeta. Entonces eso no es un asunto menor, ¿no? Claro. Por el otro lado, tradicionalmente hemos tenido muchísimos grupos de misión de Estados Unidos hacia México, de hecho hacia muchos países del mundo, pero voy a hablar solamente de México, donde hay muchísimos misioneros, incluso que hoy en día trabajan aquí, en nuestro país, ¿no? Algunos
fueron profesores nuestros en los seminarios, por ejemplo, ¿no? Otros son misioneros que están ahí trabajando todavía arduamente, haciendo diversos proyectos en el país. Entonces, yo creo que hay más de una razón por la cual sí se hace importante. Claro, y creo que de allí pues radica mucho la preocupación, porque lo he visto de muchos hermanos cristianos, pastores incluso, que expresan su opinión y preocupación porque John Biden haya ganado. Y esto porque se asume, y quiero decir esto con mucho cuidado, se asume que Donald Trump pues fue un presidente cristiano, porque apoyó, pues, por ejemplo, a las iglesias, aunque no tenemos en concreto algo para decir de qué manera los apoyó, no tengo nada concreto, y porque estuvo en contra, pues, del aborto, y lo manifestó en más de una ocasión. Se manifestó en contra del matrimonio homosexual y estuvo a favor, pues, del matrimonio tal y como lo marcan las escrituras. Y algo también muy digno de notar, muy digno de resaltar, que fue el primer presidente en mucho tiempo en que no declaró una guerra. Eso también es digno de notar. No obstante, creo que hemos reducido muchísimo, ¿no? ¿Es eso lo que tiene que hacer un presidente cristiano? Si realmente lo es. Y aquí ha habido muchas críticas en cuanto a que, pues, Donald Trump, más que cristiano, es alguien que es cristiano nominal, es decir, de nombre. No se ve un compromiso verdadero hacia el evangelio. Sí. Y pues su actitud lo ha demostrado. Creo que todos nosotros hemos escuchado, sabido, de que se le ha llamado machista, y en un sentido bastante misógino, peculiar, misógino. Sí. Se le ha llamado explotador en sus empresas, un hombre muy agresivo cuya fin en la vida ha sido siempre enriquecerse. Él ve negocios en todos lados. Xenófobo, una persona que no le interesa la gente que no sea de Estados Unidos, y racista, blanco, también, de supremacía blanco blanca. Y protestante, ¿no? Entonces, sí, me parece que muchos nos hemos dejado llevar, o se han dejado llevar por estas credenciales que él presenta y por estas posturas que él también maneja de en contra del aborto, en contra del matrimonio sexual, pero me parece que no es suficiente. Me parece que sí. Donald Trump es un personaje muy polémico y que, pues, de hecho, si somos muy francos, él está en la Casa Blanca o estuvo en la Casa Blanca no tanto porque haya ganado, y aquí quiero hacer un juego de palabras, sí. No porque haya ganado, sino porque Hillary Clinton perdió. Algunos dirán, es lo mismo. No, recordemos que hace 4 años la candidata demócrata Hillary Clinton tenía una plataforma muy sólida, que incluso decían va a arrasar. Sí. Pero está ya WikiLeaks, que es hombre, ay, se me fue el nombre de Julian Assange, que revela correos muy reveladores de esta mujer, en el que se le vincula de alguna forma con la pederastia, con una red de tráfico infantil, en fin, cosas que obviamente son muy escandalosas, y parece que la gente en esos momentos en los que estaba a las vísperas de la votación castigó a Hillary Clinton y no votó por ella. Sí, hubo un voto de castigo. Entonces, Donald Trump está en la Casa Blanca, me parece, no tanto por méritos propios, sino porque los otros no supieron aprovecharlo. Y creo que está pasando exactamente lo mismo, porque sí ha tenido algunos tropiezos Donald Trump. Me parece que, por ejemplo, uno de los más evidentes es el manejo de la pandemia, en el que él en un principio no le dio demasiada importancia, no le dio demasiado cuidado a eso. Sí. Y pues, entre muchas otras cosillas, por ejemplo, el querer imponer impuestos sobre impuestos a los extranjeros, y bueno, pues querámoslo o no, algunos, como decías en un principio, pues tienen simpatía de sus naciones de origen, y eso es lo que molesta. Entonces, Donald Trump
No sé si fue un buen presidente o no sé si fue un mal presidente, creo que es muy temprano para evaluarlo, pero sin duda alguna, si perdió, mucho de eso se le debe pues precisamente a él, ¿no? Claro. La realidad es que en las iglesias incluso aspiramos a que haya gente de la fe y estamos como que con cierto proclividad a apoyar a gente que es de la fe en diferentes segmentos sociales, políticos incluso. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ver, precisamente por todas estas experiencias, que el asunto de la fe es bastante más complicado y aspiramos que además sea mucho más notorio la influencia de la espiritualidad, de la fe, del evangelio en las personas y no simplemente dejarlo a nivel nominal. Sin tocar a ninguno de los candidatos, y después me gustaría abordar algo sobre que comentáramos algo sobre su propio perfil religioso de varios de ellos, ¿no? Pero en la iglesia local uno aspira a que la gente que se congrega no sean precisamente cristianos nominales, es decir, que no digan que son cristianos y vivan como a ellos se les ocurra, sino que vivan de acuerdo a lo que creen, y lo que creen está basado en las escrituras, ¿no? Generalmente eso es lo que nosotros como pastores aspiramos, como todos los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, si eso es así, yo esperaría, por ejemplo, en Donald Trump, que dice que es presbiteriano, yo aspiraría a que es alguien que se comporta con los valores de la gracia, que es fundamental en el terreno de la fe, de la misericordia, de los valores que Gálatas capítulo 5 puede describir, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Y resulta que no veo mucho de eso en ese segmento, ¿no? Si bien no puedo pensar, no puedo asegurar que no sea creyente, porque solo Dios sabe eso, la Biblia sí dice, por sus frutos serán conocidos. Así es. Y yo veo más a un hombre carnal, que se emberrincha, hace sus pataletas, y cuando se enoja, hoy puede estar contentísimo contigo, y llámese contentísimo con una persona, aunque en el fondo es un país, llámese China o Rusia o quien sea, o Francia, porque he tenido problemas hasta con los franceses, con los españoles, en fin, con mucha gente, con México en más de una ocasión. Entonces, y cuando hace eso, usa el poder para castigar, impone sanciones, aranceles, etcétera, contra todos, ¿no? Esa no es la experiencia que uno busca de alguien que el fruto del Espíritu está actuando en él. Entonces me lleva a tratar de entender a Donald Trump como alguien sujeto a la carne, y pensaría más materialista que cristiano. Claro. Pues de hecho, antes de que él se anunciara como candidato, francamente yo no sabía que él fuera cristiano, que él fuera presbiteriano. O sea, y esto me hace pensar que algunas personas, bueno, está comprobado, usan más esta faceta de ser cristiano, o esta careta de ser cristiano, no tanto como una realidad esencial de su vida, sino más bien como una estrategia política para comprar votos. Porque obviamente se espera que los que son republicanos que sean más conservadores, es el partido conservador muy nacionalista, y bueno, la idea es esa, de que uno se anuncie con un rostro, con una cara que simpatice con algunas masas, que por cierto en Estados Unidos, pues las iglesias protestantes, cristianas, pues representan un buen número de votantes, porque a diferencia de México, es muy común ver en las iglesias a los candidatos que visitan y que se les permite el acceso al micrófono, como sucedió en la iglesia de Hillsong, me parece, donde fue Donald Trump.
y oraron por él en el presbiterio y él dio unas palabras. Me parece más una estrategia política que mucha gente usa, ¿no? Hasta en lo común, a veces me duele decir algo como hay un hermano que es arquitecto, por ejemplo, en nuestra iglesia, y no falta aquel muchacho que viene y, hermano, le quiero pedir empleo, vengo a la iglesia, por cierto, ¿no? Y esa boletilla la usan pues para decir, pues para que me des trabajo, ¿no? Y así llega mucha gente a la iglesia. Hermano, mire, yo soy una persona, estoy buscando trabajo, yo me asisto a otra iglesia, así asado, o necesito un donativo, ¿no? Lo usan como una forma de presentarse, pero no porque realmente vivan la fe. Sí. Y me parece que ese fue uno de los problemas más graves, o el problema más grave de Donald Trump, que, o nuevamente, sin ánimo de juzgarlo, pues tristemente su actitud, sus frutos no concuerdan con lo que él dijo ser. Y con esto pues quiero llamar la atención, hermanos, a que a mi parecer el estar en contra del aborto, el estar en contra de los matrimonios homosexuales, no lo es todo en un creyente. Sí. Digo, está bien. Está bien que un creyente lo haga. Pero siendo muy francos, un musulmán también está en contra del aborto. Sí. Los católicos están en contra del aborto. John Biden es católico, por cierto, y no está en contra del aborto. Está en contra del aborto, está a favor. Lo cual es una contradicción. Entonces, tenemos aquí el problema de un candidato que dice ser creyente y que presenta como credenciales estas en contras. Pero no hay más de fondo, no hay más. Y creo que en muchos cristianos nos hemos dejado llevar solamente por esto, cuanto hay otras cosas que también son importantes. Claro. O sea, la verdad es que nosotros aspiramos a que la fe, así como lo decimos en nuestras confesiones, ¿no? Dice, es regla de fe y de práctica. Y no solamente en el terreno religioso, sino también en lo social y en todas las demás esferas donde estuviésemos, ¿no? Entonces, sí resulta que... pero el problema no está solamente en Trump. Sí, porque ahorita como que nos enfocamos un poco más en él. Sí. Bueno, John Biden es católico. Bueno, si es católico y él presume de una buena relación, incluso con el Papa actual... Pero pues el Papa actual no puede validar el aborto, porque la posición católica no es esa, no puede validar el homosexualismo, porque es la posición de la Iglesia Católica también, y todo este tipo de líneas donde de pronto el Partido Demócrata ha sido bastante amplio en ese sentido, ¿no? Entonces... ahí de pronto dices, quizás hay otros intereses que están moviendo todo esto, y no es solamente lo religioso lo que prevalece, sino que lo religioso se está convirtiendo, la fe, la espiritualidad, lamentablemente, está siendo utilizada como un espacio para ganar algunos votos electorales. Claro. Porque hay que entender un poquito de la mecánica en Estados Unidos, donde una gran mayoría sigue siendo protestante. Sí. La mayoría en Estados Unidos ya no es el 90%, no es el caso de México, no es el 80% como el caso de México, pero siguen siendo protestantes en la mayoría. Y esa mayoría de lo que hoy en México le diríamos protestantes históricos, ¿no? Ese segmento de iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, esas denominaciones que en México les decimos históricas serían el equivalente a las que conforman en Estados Unidos las principales iglesias protestantes, algo así lo refieren en inglés. Pero la mayoría está ahí, pero además son las de mayor poder adquisitivo. Claro. Entonces, de alguna manera están vendiéndole ideas a un segmento de electorado, pero que no necesariamente hay un proyecto de fe atrás de todo ello, simplemente
alcanzar a ese proyecto, a ese grupo, porque finalmente son la mitad de los votos del país, ¿no? Sí, y bueno, también en esa estrategia pues involucran a pastores, sí, que allá no está tan mal visto que los pastores participen de alguna forma dando su opinión o respaldando incluso algunos candidatos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de Rick Warren cuando pues asistía a la toma de protesta de los De presidentes Obama. y incluso respaldó al mismo Obama, o bueno, no sé si lo respaldó, pero estuvo allí en la toma de protesta y elevó una oración, ¿no? Sí. Entonces, Y no una, es... y una pastora más de carácter neopentecostal estuvo con Trump. Sí, sí, sí. Es decir, hay como una, no sé, una plataforma, digamos, que permite a los creyentes o a los cristianos expresar su opinión, y a expresarlo abiertamente, expresar su simpatía hacia un candidato. Y bueno, en México no tenemos esta cultura, no tenemos porque la ley no lo permite, pero también porque de alguna forma nosotros nos hemos quedado un poco con esta idea de que la iglesia no debería participar en la política, ¿no? Sí. Tenemos esa actitud y posición de que, bueno, si viene un candidato a la iglesia, por ejemplo, no le damos el micrófono, no le decimos, hermano, venga, vamos a orar por usted. No lo hacemos así, incluso No. tenemos mucho cuidado de decirle incluso, mire, señor candidato, con todo respeto, si usted viene como una persona más, y si usted quiere promover votos, de la puerta del templo hacia afuera, sí, y sin ningún problema. Pero en Estados que Unidos es parte del juarismo, ¿no? En México. Ajá, es parte del juarismo. Sí. Y en Estados Unidos no sucede así, porque los pastores pueden expresar su simpatía, pueden invitar incluso al candidato, y claro, allá también se tienen o se adquieren estos compromisos de los que hablabas, de que pues el candidato tiene que hacer lo que sus votantes o los que lo apoyaron a llegar a la presidencia o a cualquier cargo, y a lo mejor no tanto porque él crea con todo su corazón en esto que vaya a hacer, lo cual también sucede aquí en México, pero sin duda el sector cristiano, evangélico, sí tiene peso en Estados Unidos, pero me parece que ya nos hemos quedado más con la imagen de lo que debe ser un cristiano y no tanto como la forma, el fondo, que el candidato no solamente diga, que no Dios, solo diga que es, sino que lo sea. que lo sea, porque cualquiera puede decir que Dios bendiga América, algo Sí, que pues. tú comentabas también fuera de la grabación, pero pues que a qué Dios se están refiriendo, ¿no? Así es. Sí, porque por ejemplo, Kamala, que es la vicepresidenta, que no están electos, por cierto, todavía. Hasta el día de hoy no hay una declaratoria formal de que ya son presidente y vicepresidente electos. Sí. O sea, porque ahí hay algo bien interesante. No sé si es legal o no, pero uno esperaría, por ejemplo, que si es un presbiteriano, no sea tramposo. Claro. No debe de haber fraude de parte de alguien que yo sé que es presbiteriano, ¿no? Pero si es católico, tampoco esperaría que haya fraude. Así es, así es. Porque en la fe de uno y del otro están los 10 mandamientos. Entonces, no hay para dónde hacerse. Y el no robarás aplica a uno y a otro. Incluso el no robarás, aunque Kamala sea hindú, también aplica a ella. No solo por cultura, sino hasta por religión. Claro. Porque aún hasta en las religiones hinduistas, el no robarás también aplica. Entonces, esperas que nadie debería de cometer eso. Pero curiosamente aquí también hay que son los medios informativos y no los jueces, no los sistemas electorales quienes le han dado la victoria. Entonces, sí, ahí es donde empezamos ahí. ¿Y cuál podría ser nuestra actitud en medio de todo esto, no? Estamos en México, yo no voto en Estados Unidos, pero creo que sí hay 2 o 3 cosas que tenemos que acotar o animar a nuestros hermanos a hacer, ¿no? Una de ellas se me ocurre, no tenemos por qué tener miedo de que sea Trump
o Biden, el que resulte electo. O sea, nuestra vida no depende de, claro, de quién esté en el poder en Estados Unidos, si ni siquiera en México. Sí, hay algunos miedos de algunos creyentes que han anunciado así casi como profecía de que con Biden va a comenzar una persecución de la iglesia, lo cual, quiero decir, no es la primera vez que sucede. Lo mismo se auguraba con Barack Obama, no pasó absolutamente nada, y quizá en algunas otras presidencias también se manejó lo mismo. Creo que con Bill Clinton también se comentó eso. Y no pasó nada de eso. Digo, tampoco con Bush, que por ejemplo era muy republicano, pues tampoco el cristianismo como que avanzó notablemente, ¿no? Pues solamente tenemos las guerras de Irak, que tristemente pues es lo que más se le critica a Bush. En aquella época, ¿cómo se llamaba ese evangelista importantísimo? Billy Graham. Billy Graham. Era el que estaba ahí. Sí. Es más, me acuerdo. Su consejero, decían. Todavía recuerdo la escena cuando se hace la declaración de Bush de tormenta en el desierto, hace muchos años atrás. El que está a su lado, justamente es Billy Graham. Y es el poder religioso respaldando una guerra. Entonces, sí, y aquí pues viene lo peligroso, porque yo creo que como creyentes que sí nos debe preocupar, claro que sí, estas cuestiones del aborto, de los matrimonios del mismo sexo, no encuentro en la Biblia, por lo menos, un mensaje directo a que el trabajo de la iglesia sea esencialmente eso. Aquí quizá muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero el Señor no nos llamó, con todo respeto, a luchar contra el aborto. O contra la ideología de género, por sí mismo, ¿no? No, por sí mismo no. Nos enseñó el Señor a predicar el Evangelio. Esa es la tarea primordial de la iglesia. Así es. Ahora, me quedo mucho con las palabras del apóstol Pedro cuando escribe su carta, la primera, en el capítulo 2, donde dice que como creyentes nosotros debemos aprender a someternos al rey, a orar por el rey. Y mira que Pedro lo dijo en el contexto de Nerón, ¿no? Donde Nerón era un hombre que por pura diversión encerraba a cristianos en el circo romano, y que eso es pues impensable en una cultura como la nuestra en estos momentos, ¿no? Y Pedro se atrevía a decir eso. Respeten al rey. Pablo a Timoteo le decía, ruego que se hagan oraciones, rogativas, intercesiones por todos los hombres, especialmente los que están en eminencia. Y Romanos 13 igual. Romanos 13, cuando habla acerca de las autoridades. No hay una distinción si estos son paganos o si son cristianos, entre comillas, pero creo que la historia nos ha enseñado que la enorme mayoría de gobernantes no son cristianos, y la iglesia ha salido adelante. Y de hecho me atrevo a pensar en lo siguiente, que cuando el gobernante es todavía mucho peor y es hasta perseguidor de la iglesia crece. Es interesante. Bueno, sí, es una actitud que decía Policarpo. Decía la sangre de los mártires es la semilla para el evangelio, ¿no? Y es cuando más creció la iglesia durante esa época de persecución, claro. Yo creo que sí, la fe de los creyentes es probada en medio de todos esos escenarios. Creo que no tenemos per se por qué tener miedo de quién es el gobernante. Creo que sí tenemos la obligación de ocuparnos de las tareas que como creyentes en Jesucristo, como discípulos de Jesús, Él nos ha delegado. ¿Cuáles son? Predicar el Evangelio, eso es evangelización, si puedo decirlo así, predicar el Evangelio, y como Jesús mismo dijo, y de hacer discípulos. Entonces evangelización, discipulado, esas sí son tareas esenciales de la iglesia. No quiere decir que lo demás no nos importa, porque si no, no estaríamos ni siquiera hablando acerca de esto. Claro. Sino que, ¿cuál es la mejor forma de prevenir el homosexualismo o de prevenir? Pues es precisamente
la vivencia del Evangelio y la transformación que el Espíritu de Dios hace hacia nuestras vidas. Esa es la mejor forma de evitar corrupción en todos los niveles, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan los gobernantes en Estados Unidos y los nuestros? Pues también necesitan el Evangelio. O sea, no se trata, he logrado entender que no se trata de orar que les vaya bien, claro, que tengan una buena gestión, no. Fuimos llamados, como las Escrituras nos hablan, precisamente, oramos por ellos para que la luz del Evangelio llegue a sus vidas, porque la única forma de cómo van a poder tener políticas cristianas es cuando su fe sea transformada. Entonces, claro, y creo que además tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un mundo caído. Así es. Y Filipenses 3, versículo 20, 22 nos habla de que nuestra ciudadanía realmente está en los cielos. O sea, van a pasar muchas cosas en esta tierra y los que van a manejar la política por puro porcentaje son no creyentes, ¿no? Porque también tenemos que ser muy justos. Hay un límite que tiene el presidente de cualquier país. Sí. Porque no es como antes. Y antes, por ejemplo, cuando escribe Pedro, cuando escribe Pablo, pues los poderes se concentraban en una sola persona. No había este concepto de la Cámara de Diputados, no había este concepto de la Cámara de Senadores, del Tribunal de Justicia. Son presidentes, no son emperadores. Ajá. Entonces, no lo pueden hacer todo. El presidente Trump incluso ha intentado hacer muchas cosas y ha tenido este freno de la Cámara de Representantes. Y lo mismo sucede, me parece, en cualquier país actual, salvo estos países que tienen todavía dictaduras como China o como Corea del Norte. Filipinas. O Filipinas. Pero en general estamos hablando de que hay más de una persona en el poder. Hay más de una persona haciendo leyes, hay más de una persona aprobando leyes, y que todas esas leyes pues van a corresponder en un 100% pues a un pensamiento que no es cristiano. Porque, por ejemplo, trasladando esto a nuestro país, hay una marcada separación entre la iglesia y el Estado. Y todo lo que parezca iglesia, religioso, Dios, Biblia, es frenado de inmediato, ¿no? En Estados Unidos no sucede así, pero de hecho van para allá. O lo practican, de hecho. En el dicho es una cosa, pero en la práctica es otra, porque incluso recuerdo que ya está esta discusión de que de los billetes de dólar se quite ya esta expresión de en Dios confiamos. Sí, y por ejemplo, en estas elecciones, justo con quien es el presidente, la elección presidencial, estaba también la consulta sobre el uso lúdico de la marihuana. Y fue aprobado en muchos lugares, ya. Sí. O sea, entonces esa parte ni siquiera se mencionó, pero ya fue aprobada. Porque hay muchísima gente necesitada de redención, que sí está de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, yo creo que muchos pastores e iglesias visualizamos y queremos un mundo con las mejores condiciones para predicar el evangelio. Claro. Que el gobernador, el presidente municipal nos dé la oportunidad de hacer el culto público sin ningún limitante, que incluso hasta he escuchado por ahí que... Si nos prestan el auditorio principal, mejor, ¿no? Sí. O que incluso yo llegué a escuchar en algunos hermanos que tenían el pensamiento que el gobierno les pagaba a los sacerdotes y que podíamos aspirar a que los pastores también nos pagaran. Algo muy interesante, ¿no? Tienen ese ideal, pero realmente la Biblia, la historia de la iglesia nos ha dicho que la iglesia está en constante contradicción con el mundo. Es una tensión en la que vamos a seguir viviendo. Y creo que eso tiene que, por un lado, sentarnos a todos los creyentes, especialmente aquellos que están viviendo estas cuestiones en Estados Unidos, sentarnos y ubicarnos. Dios va a ejercer su dominio, su control, de una forma total, de una forma plena, cuando Él venga. Dios
no está ejerciendo literalmente su reino, porque los que están en el gobierno, pues no es Jesús mismo, pues digamos. No estamos en la plenitud del reino. No estamos en la plenitud del reino, bien dicho, gracias. Pero quizá muchos tienen esta idea, MacArthur incluso lo ha dicho en alguna ocasión, que él es posmilenialista y esto para él implica que va a haber un reino literal de 1000 años en el que todo va a estar bien, en que el gobierno y la iglesia de alguna forma van a participar conjuntamente y que pues va a haber ese periodo de armonía y paz, pero lo cierto es que no lo veo así en las escrituras. En las escrituras veo mucho acerca de una constante tensión entre la iglesia y entre el gobierno, entre el mundo. Y para eso estamos. El Señor nos dijo, ¿verdad?, que nos iba a enviar en medio de lobos. El Señor dijo que la iglesia iba a estar azotada o iba a estar en tensión con las puertas del Hades. Dice, no van a prevalecer contra ella. En fin, creo que hay muchísimas reflexiones que podríamos extraer de esto. La tensión sigue presente y es parte de vivir en el reino. La vivencia en el reino, Jesús dijo, el reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, es parte de la actitud. Esa tensión está presente, forma parte y va a seguir formando parte hasta que el Señor venga. Y mientras tanto, hemos de mantenernos ocupados en las tareas en las cuales Dios nos llamó, donde desde la plataforma donde Dios nos ha colocado, nuestra trinchera, si puedo decir ese término, seguimos trabajando buscando la justicia, la bondad, la misericordia, proclamando el Evangelio, viviéndolo y orando porque nuestros gobernantes lleguen a conocer el Evangelio y a vivirlo de manera propia. Pero sabemos que esta es una tensión constante. Claro. Y con este presidente electo, o el que resulte, porque todavía no está tan definido, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y Dios sabrá de fortalecernos, porque al final de cuentas, ahora sí, como muy presbiteriano, dependemos de la soberanía de Dios. No dependemos de quién sea el presidente en Estados Unidos, ni siquiera en México. Así es. Dependemos del Señor. Claro, y pues también esto pues es una palabra de aliento a aquellos que a lo mejor están en algunos puestos del gobierno, porque sé que hay hermanos, y no nominales, cristianos con convicciones, y me ha tocado conocer 2, 3 hermanos que han estado en algunas posiciones de poder y me dicen lo mismo, es difícil. Es difícil porque yo quiero hacer una cosa, pero no falta alguien de más poder a veces que dice, no, así no van las cosas. Van por acá. O incluso sus subalternos. O sus subalternos. Porque no son autónomos. Claro. Y pues decir, sigamos aportando. Si hay algunos hermanos que les interese la política, adelante. Pero hay que estar bien conscientes de que es un enorme desafío, es una enorme responsabilidad delante de Dios, delante de pues, los hombres. Y pues que como iglesia, y me refiero a como iglesia como pues, la institución, digamos, como el cuerpo entero de Cristo, nuestra responsabilidad hacia el gobierno es de oración, de sometimiento. Me parece que puede caber incluso la crítica o la denuncia, como los profetas lo hacían. No que tengamos que aprobar todo lo que hacen, pero sí, ser justos. El presidente o el gobernador está haciendo bien, aquí está haciendo mal, y orar por ellos. Creo que esas serían las tareas que la iglesia cristiana debería hacer hacia sus gobernantes. Así es. Hermanos, estas son nuestras opiniones. Nos reunimos aquí porque queremos compartir con ustedes lo que opinamos. Podemos no ser los más acertados,
y por eso nos mantenemos en la expectativa de sus comentarios, de las opiniones que también ustedes tienen, porque sin duda también nos falta muchísima información. O sea, la verdad es que estamos hablando en 30, 40 minutos, estamos hablando de temas bastante complejos, pero creemos que también es parte de la responsabilidad pastoral el comentar otros asuntos que no necesariamente son el cómo desarrollamos el culto el próximo domingo. Entonces, eso es lo que nos ha animado a poder compartir estas opiniones con ustedes, generar este tiempo de diálogo. Pero, sin duda también Dios, que es al final de cuentas ante el cual están rendidas también nuestra mente, sin dudas también es el Señor el que hablará no solamente a nosotros, y pedimos la guía de Él, sino también quien hablará a la vida de ustedes. Así es, hermanos, pues les agradecemos mucho su atención, sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias también, que siempre son muy válidas, porque estamos pensando en los temas, como les dijimos en algún momento, son temas que en realidad nos interesan a los dos, pero pues es bueno siempre escuchar la opinión de los demás. Y si ustedes tienen algún tema que les gustaría que comentásemos, con mucho gusto pueden hacerlo o dejarlo ahí en el chat en directo de este video. Y esperamos vernos, hermanos, muy pronto. Hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego.